de pie y estaremos dándole lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían en uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, en esta noche, Señor, venimos ante su presencia, tal como somos, Señor, necesitados de una palabra suya, necesitados del buen consejo, Señor, de su palabra. Usted conoce nuestra necesidad. Usted sabe cuál es nuestra condición, Señor, antes de que lleguemos a este templo. Señor, oramos en esta noche para que hable de acuerdo a la necesidad con la cual mis hermanos han venido en este día. Pedimos, Señor, que su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, pueda llegar hasta el rincón, Señor, más escondido de nuestra vida, porque su palabra discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Oramos, Señor, para que pueda colocarnos en comunión de espíritu el uno con el otro y pueda llevarse todo espíritu contrario a su palabra, todo lo que quiera perturbar la predicación de su palabra, en esta noche sea atado de pies y manos y echado fuera de este lugar, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo, Señor, y que mientras su palabra es predicada, esta sea confirmada con prodigios, con señales. Usted sea levantando al caído, restaurando al quebrantado, sanando al enfermo, Señor, porque en su palabra hay virtud, hay poder, porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Permítanos menguar en esta noche para que usted pueda crecer en cada uno de nosotros y yo solamente ser un instrumento en sus manos, una trompeta que haga resonar, Señor, su palabra y que no solamente quede en nuestros oídos, sino que también con su ayuda la podamos atesorar en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. No solo ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de su palabra con la ayuda y la asistencia de su Espíritu Santo, porque no es con nuestras fuerzas, sino que es con su Espíritu, así lo ha dicho usted en su palabra, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre bendito y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para el Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En la vida todos enfrentamos travesías que tenemos que experimentar. Unas están llenas de tormentas, travesías donde la lucha es difícil, mientras que hay días en que las circunstancias son más llevaderas, son más fáciles. ¿Qué ocurre en las pruebas cuando alguien está en la universidad o está en el colegio? A veces viene el estudiante y dice: hoy la clase estuvo fácil, la actividad estuvo facilita, pude hacerla, pude entenderla y pude lograr llevarla a cabo. Pero hay clases
en que las actividades son más difíciles. Y cuesta comprender, y cuesta entender, y llega el estudiante a la casa y le dice, mamá, ¿sabe que me costó hoy día en la clase de matemática, por ejemplo? Me costó entender el ejercicio. Y puede estar semanas tratando de entender, o puede estar meses incluso, sin lograr entenderlo a cabalidad. Que Dios nos ayude. Y también las circunstancias de la vida, las adversidades, los problemas, a veces son más complicados, a veces son más fáciles de enfrentar. Pero todos estamos atravesando travesías, aventuras, podríamos decir, en la vida, experiencias que tenemos que vivir. Unas están llenas de tormentas, otras son más sencillas. Pero lo más importante no es el tipo de viaje que estamos llevando adelante, no es el tipo de viaje en el cual estamos embarcados, sino quién va en nuestra barca, quién va con nosotros, quién va a nuestro lado, el que ha dicho en su palabra que no nos dejaría ni nos desampararía. El que dice en su palabra, yo Jehová soy tu guardador, Jehová te guardará a tu mano derecha, en tu sombra, Él guardará tu entrada y tu salida. Bendito sea su nombre. El Señor es el que está con nosotros en todo momento. Cuando comisionó a los discípulos, le dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. No estoy solamente una semana, no estoy solamente un mes, no estoy cuando estás entusiasmado, cuando tienes ánimo de servir, cuando estás con el primer amor. Estoy también cuando estás desanimado, estoy también cuando hay aflicción de espíritu, estoy también en la bonanza y en la tormenta. Que Dios nos ayude. No por un día ni por dos, Él estará siempre con nosotros. Todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Aleluya. Por eso es que decimos en este viaje, en esta carrera espiritual, en este naufragar en el mundo, el Señor va a nuestro lado. El Señor va con nosotros. Usted no va solo ni va sola. El Señor está en medio de la barca. Que Dios nos ayude. Y el Señor les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Estuvieron en una jornada extensa, habían escuchado las enseñanzas de Jesús y la multitud seguía al maestro a donde iban. Y Jesús estuvo enseñándoles muchas cosas, el crecimiento de la semilla de mostaza, las parábolas. Hermanos, un sermón muy grande, la parábola del sembrador. Y ya se hizo de noche. Entonces Jesús hizo despedir a la multitud. Y de acuerdo a lo que leímos, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Que Dios nos bendiga. Jesús les hizo una invitación personal. No les dijo, vayan al otro lado. No les dijo, pasen hacia el otro lado. Les dijo, pasemos. Vamos al otro lado. Vayan conmigo. Vamos hacia la otra orilla. Pero esa orilla nos muestra, hermanos, que Él no nos envía solo. Él acompaña, Él guía, Él dirige y Él forma. Y quizás la parte más complicada es cuando Él nos forma, porque va formando nuestro carácter, va formando nuestra manera de ser, va formándose a sí mismo en nosotros. ¿Y qué estaba haciendo con los discípulos? Quería formarles y robustecer su fe. Quería que su fe se acrecentara.
Una vez los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos anhelan que nuestra fe crezca? Que nuestra fe aumente. Porque si tuviéramos tan solo una fe del tamaño de un grano de mostaza, dice el Señor, le dirías a este monte, desarraígate y plántate en el mar. Y el monte obedecería. Que Dios nos ayude. Yo vino nuestros antepasados, tanto en el Nuevo Testamento como quienes nos antecedieron. Tenían una fe inquebrantable. Tenían una fe tremenda. El Señor usó a nuestros antepasados, al pastor Cornejo, incluso para resucitar muertos. Que Dios nos ayude. Y en más de alguna oportunidad, en un bautismo, Dios hizo un tremendo milagro, una resurrección. Y en otra oportunidad, cuando había fallecido la dueña del templo de la 9:30 Oriente, y le faltaba una cuota por pagarle, y dijo, esta señora no se puede ir sin que yo le pague la última cuota del templo. Que Dios nos ayude. Y pasó, ya la estaban velando, ya estaban preparándola, y con un notario, me parece, el pastor sacó a toda la gente y oró. Y la señora se incorporó, empezó a respirar y abrió los ojos. Que Dios nos ayude. Y el notario le tomó el dedo al tiro. ¿Usted le queda la última cuota? Sí, asentía con la cabeza. Ya la hizo, le puso la huella, inmediatamente ya quedó saldado. Y la señora estuvo como hasta las 3 de la tarde y después ya descansó nuevamente. Que Dios nos ayude. Y no se fue amarrada con el pastor. Y esa era la fe de nuestros antiguos. Esa era la fe que vemos en la Escritura. Discípulos que estuvieron dispuestos a ir a los circos romanos y no tuvieron en poco morir por causa del Evangelio. Discípulos que para ellos fue una honra el ser crucificado como Cristo, pero a la inversa como el apóstol Pedro. O Juan cuando recibió aceite hirviendo en su cabeza y fue desterrado a la isla de Patmos, donde el Señor le reveló el Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres que no dijeron, ¿por qué nos ocurrió esto? Hombres como Pablo que en más de alguna oportunidad estuvieron presos. Y estuvieron sus pies en el cepo, sus manos, hermanos, ahí encarceladas. Y podrían haber dicho, Señor, ¿por qué? Me apedrearon en Listra, me metieron en la cárcel. En más de alguna oportunidad me han azotado. Y si soy tu siervo, ellos tenían una fe inquebrantable y estaban gozosos de padecer por causa de Cristo. Aleluya. Y Pablo dijo, ya nadie me diga nada porque yo en mí tengo las marcas de Cristo. Tengo las marcas del Señor Jesús, llevo en mi cuerpo las marcas. He padecido por causa del Evangelio. Que Dios nos ayude. Eran valientes. Eran esforzados. Y ante la adversidad no decían, es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios no me escucha. Es que parece que Dios tiene cosas más importantes que oír mi oración. Ellos decían, sé vivir humildemente, en la abundancia, en la escasez, como sea, yo sé que el Señor ha estado conmigo. Que Dios nos ayude. Y el Señor invitó a los discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Él acompaña, guía y forma. Y en esa formación, en ese cambio, Cristo no nos llama a cambiar por nuestras propias fuerzas. Él nos invita a un proceso donde Él va con nosotros, aunque no siempre se note su acción inmediata. Que Dios nos ayude. Él nos invita a un proceso y en ese proceso vamos a tener altos y bajos. En ese proceso vamos a tener victorias y derrotas. En ese proceso, hermanos, vamos a ser forjados y no siempre se notará la acción de Dios de manera inmediata. El otro lado implica tormentas y formación. Que Dios nos ayude. Versículo 37 dice,
y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esto nos muestra, hermano, que estar en la voluntad de Dios no significa que estaremos libres de dificultades. A veces que pensamos que porque nos vienen problemas, nos vienen dificultades, no estamos en la voluntad de Dios. Pero esto nos enseña de que estar en la voluntad de Dios no siempre significa ser libre de problemas o ser libre de dificultades. ¿Qué ocurrió con estos tres jóvenes en el Antiguo Testamento? Sadrac, Mesac y Abednego. No era la voluntad de Dios que ellos se inclinaran ante la estatua de Nabucodonosor. No era la voluntad de Dios que ellos le rindieran pleitesía a esa estatua, pero el rey les dijo, el rey Darío, Nabucodonosor, amén, Nabucodonosor, rey Darío, Daniel, amén. Y el rey les dijo, si no se doblegan ante mi imagen, van a ir a parar al horno de fuego. Oh rey, vive para siempre, que no nos doblegaremos ante tu imagen. Y Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no nos libra, de todas maneras, no nos vamos a honrar esa imagen. Que Dios nos ayude. Y los metieron al horno de fuego. Uno puede decir, bueno, ¿y Dios no estaba con ellos que tuvieron que ir al horno? Los tuvieron que condenar en el horno de fuego. ¿Dónde estaba Dios? Y precisamente el rey miró y dijo, hay tres, mandamos 3 al horno, pero veo 4 que se pasean en el horno. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Que Dios nos ayude. Y se paseaban en el medio del horno que fue calentado 7 veces más y salieron del horno de fuego intactos, ilesos, ni siquiera un cabello de su cabeza se quemó. Bendito sea el nombre del Señor. Era la voluntad de Dios que ellos pasaran por el horno de fuego, era la voluntad, pero ahí Dios los libró. Allí Dios los protegió. Era la voluntad de Dios que Daniel fuera al foso de los leones, era la voluntad de Dios, pero en medio del foso de los leones, Dios cayó la boca de los leones, quizás se hicieron amigos de Daniel, los leones le ronroneaban tal vez, y en medio de la oscuridad Daniel apoyaba su cabeza en los leones. Que Dios nos ayude. Y cuando echaron a quienes tramaron esa trampa para Daniel, lo echaron al foso de los leones, antes que llegaran al fondo, ya estaban despedazados y quebrajados por los leones. Que Dios nos ayude. Por eso el Señor dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? ¿Cuántos creen que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios nos guarda, aunque no estemos libres de problemas? Que Dios nos bendiga. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Yo te libraré. Apocalipsis dice, yo te libraré del fuego de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Él librará a quienes esperan en su nombre, a quienes esperan en su misericordia, a quienes alzan su cabeza, a quienes tienen la convicción de que la redención está cerca. Que Dios nos bendiga. Él nos sostendrá con su mano derecha. Dice, yo Jehová soy tu guardador. Aleluya, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos bendicen al Todopoderoso? Santo es su nombre. Hermanos, cuando ellos estaban en la barca comenzó una tormenta y Jesús estaba durmiendo en la popa. ¿Usted cree que Jesús se durmió porque no estaba preocupado de los discípulos? ¿Usted cree que Jesús se desentendió de los discípulos? Él los estaba formando.
Él quería que su fe creciera. Que Dios nos bendiga. Jesús duerme, ellos se sienten solos. ¿Por qué? Porque el maestro estaba formando discípulos. Jesús no interviene de inmediato porque quería que su fe creciera en ese momento. Y dice la palabra de Dios que él estaba durmiendo en la popa y le despertaron y le dijeron: Maestro, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, bendito sea el nombre del Señor. Y se paró el viento, cesó la tempestad. Que Dios nos ayude. Y se hizo grande bonanza. Cuando sienta que Dios está en silencio, hermano, no siempre es juicio. No siempre es que Dios nos está castigando. No. Dios está en silencio muchas veces porque Él nos está formando. ¿Qué dice el corito cuando cantamos? Dice: cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Amén. Él está trabajando. Él está forjándonos. Él quería que la fe de los discípulos crecieran. Y Él nos está enseñando a confiar no en lo que ve, sino en quién Él es. Porque a veces vivimos con seguridad cuando la billetera está llena. Amén. Ahí nos sentimos seguros. O cuando en la cuenta hay platita para llegar a fin de mes. No me va a faltar para fin de mes, entonces estoy contento, estoy seguro. Pero cuando nos falta la plata, que Dios nos ayude. Cuando no hay, la mesa no está muy frondosa, que digamos, ahí se van los amenes, los aleluya a veces. Que Dios nos bendiga. Y ahí Dios nos prueba, pues, hermano. Y nos espera a confiar en Él. Nos enseña a confiar en Él, a depender de Él, en que Él es nuestro sustentador. Que Dios nos ayude, que nuestra fuerza y nuestra fe y nuestra confianza no esté en lo que podemos ver, porque nosotros los seres humanos somos muy llevados a dejarnos a ver y nuestro estado de ánimo condicionarlo a lo que vemos. Que Dios nos ayude. Si vemos, estamos seguros. Somos como Tomás a veces. Tomás dice: hasta que no vea que tiene las heridas en su mano, y si no veo la herida en su costado, no creeré. Y Jesús se aparece y le dice: mira, Tomás, aquí está. Toma, mete tu dedo ahí. Tomás dijo: Dios mío, Señor mío, porque viste, creíste. Aleluya. Pero miren lo que dijo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito es el nombre del Señor. Dichoso, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque dice la palabra que los que si verdaderamente creemos, veremos la gloria de Dios. Aleluya. Si usted cree, verá la gloria de Dios. Si usted cree a su palabra, verá los cielos abiertos. Si usted cree a la palabra de Dios, verá la respuesta de Dios sobre su vida. Aunque físicamente no lo vea, aunque diga: no tengo por dónde. Pero sabe, usted sirve a un Dios que es rico. Sirve a un Dios que no tiene problema, hermano, que Él es dueño de todo. Y Él es la vida. Y si estamos enfermos, Él nos sana. Si tenemos alguna dificultad, Él provee. Y si hay una tormenta, Él la calma. Que Dios nos ayude. Él nos enseña a confiar. La tormenta saca a la luz nuestra fe y revela a Jesús. Miren lo que les dijo en el versículo 40 y 41. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Les dijo Jesús, ¿cómo no tenéis fe? Hermanos, en alguna oportunidad Jesús le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Amén. Y los escribas y los fariseos dijeron, bueno, ¿y este por qué él anda perdonando pecados? ¿Quién es él para que perdone pecados? Y Jesús les dijo a los fariseos, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mismo que le dijo al paralítico, levántate y anda, le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se incorporó y con los vendajes salió fuera del sepulcro. Y ese mismo Jesús le dijo al viento y a la tempestad, calla, enmudece. Y el viento cesó. Las olas se terminaron y se hizo grande bonanza. Aleluya. A lo mejor hay conflictos, has tenido problemas, hermanos, dificultades, tormentas en tu familia, a veces las relaciones humanas en el trabajo, en el vecindario, no sé, hay una dificultad. Pero tenemos un Dios que Él hace bonanza, que Él apaga el fuego, que Él calma el viento, que Él calma las olas. Y si esperamos en su misericordia, Él trae la calma y la bonanza a nuestra vida. Los discípulos pudieron ver una revelación nueva de Jesucristo, ya que después de la tormenta no fueron los mismos. Antes tenían miedo al viento, pero ahora tienen temor reverente hacia el Señor, porque dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor. Tuvieron un temor reverente hacia Jesús en lugar de tener miedo. Antes tenían miedo, ahora reverencia en el nombre del Señor. Antes tenían dudas. Antes despertaron y sacudieron a Jesús y le dijeron, Señor, no tienes cuidado de nosotros. Pero ahora dijeron, oh, el viento y el mar le obedecen. Que Dios nos ayude. Dios usa las tormentas para mostrarnos quiénes somos nosotros y quién es Él. Él nos hace crecer, confiar y madurar. No se sienta derrotado si su fe es puesta a prueba porque estamos siendo formados en el taller del Maestro. Estamos siendo formados en la rueda del alfarero. Y el alfarero va dándole forma a la greda, a la arcilla, haciéndonos una vasija conforme Él quiere, conforme a su buen parecer. Que Dios nos ayude. Hoy el Señor nos dice, pasemos al otro lado. Ese otro lado puede ser una nueva etapa en nuestra vida. Puede ser una libertad espiritual, un mayor conocimiento de Dios o el inicio de una relación con Cristo. Y aunque en el camino haya tormentas, Él está en nuestra barca y todo obrará para bien. ¿Se ha dado cuenta que cuando nos disponemos a servir a Dios y decimos, desde ahora en adelante voy a buscar más al Señor, desde ahora en adelante voy a ser más comprometido con el Señor y con su obra, y empezamos a activar y empezamos a servir a Dios, empezamos a buscar sus caminos, se levanta el enemigo, se levanta con algún familiar, se levanta, hermanos, con cualquier circunstancia en contra de nosotros. O que hay una enfermedad, o que hay un problema, o que viene la familia, ya están metidos con los canutos. Que Dios nos ayude. Te volviste fanático, te volviste fanática. Y empiezan los problemas. Pero en ese trayecto, usted no está solo. Aunque los amigos le den la espalda, aunque la misma familia le dé la espalda, usted no está solo, está el Señor a su lado. Que Dios nos bendiga y Él nos llevará adelante hacia la otra orilla. ¿Estás en medio de una tormenta?
¿Usted se siente como si Jesús estuviera dormido y no tuviera cuidado de su vida? Recuerde que Él está con nosotros y esa no será su destrucción, no será su fin. Quizá ellos decían en esta tormenta, hasta aquí llegamos. Este es nuestro fin. Pero no, era un proceso. Porque para hacer las obras de Cristo, para echar fuera demonios, para predicar el Evangelio, la fe de los discípulos tenía que crecer. Tenía que ser robusta. Que Dios nos ayude. Dios lo iba a enviar. Serían enviados después, entonces no podían ir así. Tenía Jesús impregnar su carácter en ellos. Que Dios nos ayude. Hoy día el Señor nos dice, pasemos al otro lado. Cuando hablamos de formación, a veces no nos gusta, porque tenemos miedo, no queremos ser probados, pero el Señor nos probará, como el oro en el crisol. El Señor nos probará para que nuestra fe crezca, nuestra fe resplandezca, nuestra fe se robustezca. Y en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, téngalo por seguro que el Señor no le colocará más carga de la que usted y yo podamos soportar. Que Dios nos bendiga. Él no colocará más carga que la que usted y yo podamos resistir. Y junto con la dificultad, con la prueba, dará también la salida. Que Dios nos bendiga. Amén. Le voy a invitar que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor. Cerramos nuestros ojos para darle gracias al Señor. Padre amado, le damos gracias, oh Dios, porque en esta noche usted nos muestra este cuadro, Señor, donde los discípulos enfrentaron una tormenta. No fue la primera tormenta que tal vez, o la única tormenta que enfrentaron. También cuando usted estaba en el mar y había una tormenta y ellos creyeron que veían un fantasma, su vida, Señor, se turbó en su momento. Pero usted nos pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ayúdanos a tener fe en el momento de la salud. Ayúdanos a tener fe en el momento de la enfermedad. Ayúdanos a tener fe, Señor, en la abundancia y en la provisión. Y ayúdanos a tener fe cuando los recursos escasean. Ayúdanos a tener fe cuando hay paz y hay alegría y hay amor en el hogar. Y cuando hay conflictos en el hogar también. Ayúdanos, Señor, a esperar en tu misericordia, a saber que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en la barca. No estamos solos, oh Dios, sino que tú nos sostienes y nuestra fe está siendo puesta a prueba. Pero en medio de la tormenta, tú reprenderás al viento y la tempestad. Y después de la noche viene la mañana. Y después de la tristeza viene la alegría. Señor amado, porque el tiempo se cumple y los procesos también se cumplen, Señor. Muchas gracias y que esta palabra, Señor, sea un motivo de bendición para mis hermanos, para mí también primeramente, y que su palabra dé fruto en nuestros corazones al 30, al 60 y al 100 por uno. Muchas gracias, Señor, y todo esto para su gloria, y en sus manos encomendamos este mensaje. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.